Ok, entonces vamos a seguir con el tema de vectores. Entonces, bueno, ya vimos en la clase en video anterior, de dónde vienen los vectores, ¿verdad? Que es simplemente otra forma. Bueno, en física tenemos cantidades vectoriales y escalares. Entonces, en este caso, una cantidad vectorial es una cantidad que tiene, aparte de magnitud, o sea, de, de cierta medición, tiene componentes, perdón, tiene dirección. Y habíamos visto que era la magnitud y habíamos visto los componentes. Entonces, digamos, si este es un vector f y aquí hay un ángulo zeta, habíamos dicho que la magnitud era simplemente la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, ¿verdad? Entonces fx iba a ser f coseno de zeta y fy iba a ser igual a f seno de zeta. Entonces en este caso, podemos ver un, eh, un ejemplo. Y además estos se llamaban componentes horizontales y verticales. Pero que es algo que yo he visto. Bueno, uno de los principales asuntos que yo he visto es que los alumnos se toman básicamente esto demasiado literal. Entonces nada más quieren hacer las cosas con estas ecuaciones. Pero en física las cosas no son solo de aplicar una fórmula y ya. Entonces hay casos, digamos, yo puedo tener un vector que no necesariamente esté así. Yo puedo tener un vector que le puedo llamar, no sé, y lo puedo poner en rojo. Le puedo poner este vector acá y yo le voy a llamar v. Entonces, en este caso, y digamos que v sea igual, no sé, es un vector de velocidad. Entonces, v tiene una magnitud de 5 metros por segundo. Entonces, yo puedo decir que la componente horizontal de mi vector son exactamente 5 metros por segundo, porque solo se está moviendo en la parte horizontal. Y en la parte vertical, ¿cuánto es? Ah, pues en la parte vertical son 0 metros por segundo. Entonces, eso es interesante. Y igual, digamos, haciendo la misma analogía, podemos ver, digamos, un vector que solo esté en el eje Y. Digamos, un vector que solo esté en este eje. Y yo le puedo llamar, no sé, M. Este va a ser un vector M. Y mi vector M puede ser nada más, pongámosle solo que sea la magnitud del vector M, que sea, no sé, este es un vector de desplazamiento, entonces son 5 metros. Entonces, en este caso, el vector M, para que no haya confusión, pongámosle mejor un vector S de desplazamiento. Entonces ese son 5 metros. Entonces si yo digo cuál es la componente horizontal de X, la componente horizontal de X son 0 metros y la componente vertical de S son 5 metros. ¿Por qué? Porque todo el vector está actuando en el eje Y, no en ningún otro eje. Entonces así, digamos, el ejemplo más común es que, digamos, si yo tengo una caja, digamos, yo tengo una superficie, dibujemos acá una superficie y el problema por defecto de física con fuerzas, que es una caja, yo esta caja la puedo mover en diferentes direcciones. Digamos, si yo le aplico una fuerza para acá, esta caja solo se va a mover en el eje X, o sea, ella va a tener un movimiento hacia acá, ¿verdad? Pero digamos, yo igual puedo mover una caja, no sé, no solo en el eje X, sino también la puedo mover en el eje X y en el eje Y. Digamos, como por ejemplo, cuando yo muevo algo, ahí me disculpan, cuando muevo algo
hacia este lado. Entonces esta caja no solo va a tener un desplazamiento en X, sino va a tener un desplazamiento en Y. Entonces yo espero que la caja se vaya moviendo hacia esta dirección y continúe ese movimiento. Entonces por eso es que yo tengo que ver esas cosas. También es importante, digamos, podemos ver desde qué punto, no necesariamente esto es en el primer cuadrante. Entonces yo puedo agarrar, digamos, un plano, un plano cartesiano, ¿verdad? Y mis vectores pueden estar en varios lugares. De hecho, la forma, digamos, como yo escribiría un vector, digamos, si yo escribo un vector en física, normalmente, tal vez esto no sea algo que se ve mucho en el colegio, pero en física, en el eje el eje X, todo lo que se mueva en X se le llama Y y todo lo que se mueva en Y se le llama J. Entonces yo puedo escribir, digamos, este vector que yo les dije, el vector f, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Yo puedo escribir f como la componente vertical que sigue la dirección y yo puedo poner más la componente vertical que sigue la dirección j. Esto simplemente es cuestiones de términos. Entonces así yo lo puedo poner. Entonces si ustedes ven, esto es porque este vector está acá. Pero digamos, si yo me invento ahora un vector m que va hacia este lado, si ustedes ven el vector m va a tener una componente igual horizontal, pero tenemos que ver, y una vertical, tenemos que ver una cosa. En el lado vertical está el lado positivo, pero el lado horizontal está el lado negativo. Entonces en este caso sería menos mx en y más my en j. También yo puedo poner un vector, no sé, llamémosle un vector p. Este vector p va a ir hacia este lado. Entonces si ustedes ven este vector p va a tener componentes horizontales y verticales, pero va a estar del lado negativo y negativo. Entonces el vector p vendría dado como px, perdón, menos px en y menos py en j. Entonces ahí están estos dos. Importante eso de tener los signos. Igual, digamos, otra cosa que nos puede salir es que puede haber un cambio. Digamos, hay otro cambio que he visto que los jóvenes tienen problemilla ahí con esta ecuación porque tratan de usar todo como, digamos, la pomada canaria. A todo le quieren aplicar exactamente lo mismo y no siempre se da de la misma manera. Yo puedo tener, digamos, acá de nuevo nuestro plano cartesiano. Puedo tener acá el plano cartesiano. Pero no necesariamente el ángulo de referencia es el mismo. Yo puedo poner otro ángulo de referencia. Nosotros estamos trabajando con este ángulo de referencia, el ángulo zeta, pero yo puedo trabajar con el ángulo phi. Le pongo phi, ¿verdad? Para diferenciar que es otro ángulo. Entonces, si yo ya estoy sacando el ángulo con referencia a phi, entonces el ángulo con referencia a phi, con este que está acá, perdón, con este que está acá, pongámosle otro color. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, entonces yo aplico lo mismo, solo que me va a quedar
un poco diferente. Me va a quedar que la componente horizontal va a ser igual a f seno de phi, y me va a quedar que la componente vertical va a ser igual a f coseno de phi. Ahí cambia. Y entonces yo además puedo sacar los ángulos. Digamos, yo puedo sacar el ángulo cita, lo podemos usar usando una función que es la tangente inversa, si están usando una calculadora científica. Esto lo pueden encontrar usando el botón Shift y la tecla tangente. Entonces esto sería, fy entre fx, y el phi sería igual a la tangente inversa de x sobre y. Entonces aquí está, y esto se le puede conocer como, o en algunos lugares, bueno, no, pongámosle el ángulo. ¿Okay? Estos son los ángulos. Entonces esa es la forma de encontrar los ángulos. En el próximo video vamos a poder ver problemas relacionados con esto. Entonces básicamente recuerden que no siempre los vectores van a estar de esta manera, o los componentes van a ser iguales. Pueden haber vectores que solo se encuentren en el eje Y, pueden haber vectores que solo estén en el eje X, no necesariamente pueden estar de ese lado, pueden estar de este lado también, pueden estar del otro lado. Entonces no importa, o sea, lo que no traten de usar esto como la pomada canaria en general, sino vean que hay digamos diferentes formas de encontrar los componentes del vector. Entonces eso es bueno que lo sepan.